Bienvenidos a este vídeo explicatorio del tema 1 y el tema 2 sobre la asignatura de Didáctica de la Medida. Soy la alumna Lucía Reche Fernández del grado de Educación Primaria y damos comienzo al primer apartado. En la primera diapositiva podemos encontrar estas unidades de medida. ¿Qué son las unidades de medida? Pues la unidad de medida es fundamental para poder comparar y comunicar este tipo de cantidades, las cantidades para medir. Desde hace mucho tiempo, los tiempos antiguos, diferentes culturas establecieron sus propias unidades, que lo complicaba el comercio y la ciencia. Por eso se buscó un sistema en común que hoy llamamos el sistema internacional, que nos facilita pues la vida cotidiana y la educación. Por eso se creó este sistema internacional. En estas unidades podemos encontrar las fundamentales, que son el metro para la longitud, y las unidades derivadas, que son el área que surge al combinar otras unidades. Como por ejemplo intentar medir una ventana con la palma de tu mano o la palma de tu pie. Continuamos con la magnitud. ¿Qué es una magnitud? Es una propiedad, una característica física o atributo observable de los cuerpos, como fenómenos o situaciones que se manifiestan en distintos grados. Normalmente son infinitos. Cada uno de ellos recibe el nombre de cantidad de magnitud. En este sistema internacional, de los cuales ya hemos hablado previamente, nos ayuda a medir magnitudes y se basa en el sistema métrico decimal, en el que facilita un cambio de números mediante los múltiplos y submúltiplos de 10. Por ejemplo, los centímetros, los metros, mejor entendido como las unidades. Las unidades, como el metro, se utiliza para la longitud o el kilogramo para la masa, por ejemplo. Y así podemos hacer equivalencia y medir de una manera más práctica y precisa. En esta diapositiva podemos ver lo que es la medición y las situaciones de medida. ¿Qué es medir? Pues medir significa comparar un objeto con otro para saber cuánto mide, cuánto pesa o la capacidad que tiene. Por ejemplo, cuando medimos algo con una regla o pesamos algo con las balanzas o en tazas, que son otro tipo de medidas. En las situaciones de medida podemos encontrarnos situaciones de comunicación o comparación y de cambio. Una situación de comunicación es, por ejemplo, cuando informamos a otra persona, una persona informa a otra sobre el ancho de un mueble, pues por ejemplo, para entrar en una casa o cómo meter un colchón en una puerta. La comparación y el cambio, pues sucede cuando vamos a lo mejor a la carnicería o a la frutería y queremos comprar una pieza de algún producto que cuesta en euros o en céntimos y quieres comprar varias piezas de lo que cuesta. Entonces tienes que averiguar pues lo que vale una pieza por ese valor en una cantidad más grande. A continuación podemos ver esta simulación de regla en la que tenemos numeración hasta el número 26 de centímetros y varios objetos que nos señala lo que mide ese objeto, como una goma, una pluma, un bolígrafo, una botella o un cuaderno. La medición nos puede presentar diferentes dificultades o complejidades en las que aprender a medir pues llega a ser un reto o un proceso que requiere pues de tiempo y de mucha práctica. Esto se detecta y para poder detectarlo y corregirlo, estos tipos de errores y estas dificultades pues se realiza a través de una ayuda y así podemos avanzar y desarrollar esa confianza. Tenemos distintos tipos de medidas: la directa, la indirecta, la exacta o la aproximada. La exacta y la aproximada pueden ser en medidas que conocemos, por ejemplo, con cosas de nuestro alrededor. La aproximada es, pues a lo mejor si un bolígrafo mide 4 centímetros y la punta se queda en la mitad, pues es aproximado a 5 centímetros. En la medición de la masa podemos ver que la masa es algo cuanto de lo que pesa algo. Para saber qué pesa más o qué pesa menos podemos utilizar la balanza como herramienta de medida o simplemente compararlo con nuestras propias manos y ver el peso que tiene cada una. En lugar de la balanza también podemos comparar un objeto con otro objeto, pues
por ejemplo, como una mochila llena de libros y un saco de piedras, como comparar lo que pesa la mochila de libros con la cantidad de piedras. En la estimación podemos ver que hay tipos de errores al medir o aproximaciones. En los errores tenemos el error absoluto, donde completamente algo es que no está bien realizado, y el relativo. A veces pues no podemos medir con esa exactitud total ni con total precisión. Entonces realizamos una estimación en la que también podemos cometer errores al medir, pero realmente estos errores pues, pueden decirnos cuánto nos hemos equivocado al mostrarlo en forma pues, de porcentaje. Medir pues no siempre es perfecto, siempre podemos cometer errores y saber cómo son para ayudar a mejorar. En este apartado pues podemos ver lo que es la cantidad y otra unidad de medida, que es cuánto puede contener un objeto, como por ejemplo una botella, un cubo, o podemos medirlo con la capacidad usando cualquier objeto como vaso o taza. Intentando llenar, por ejemplo, un cubo, se pueden utilizar diferentes tamaños de tazas, apuntando cuántas tazas y cuántos tamaños diferentes se han utilizado, pues podemos ver la cantidad de tazas utilizadas y la capacidad que tiene el cubo. Los distintos tipos de magnitudes son varios. Vamos a nombrarlos para saber cuáles son y vamos a continuar. En primer lugar tenemos las intensivas, extensivas, fundamentales, las derivadas, las escalares, vectoriales, las continuas, discretas, físicas y geométricas. Más adelante, en el tema siguiente, veremos la geométrica en mayor profundidad. Por último, tenemos una parte un poco más teórica para el profesorado, dirigido al profesorado, como una propuesta didáctica para la enseñanza de la medida y el valor formativo y funcional de la medida. Es decir, este tema qué valor formativo tiene y la propuesta didáctica que podríamos realizar con este tema. Pienso, en mi opinión, que para enseñar la medida pues es recomendable utilizar estrategias activas como lo que es la experimentación, el aprendizaje cooperativo y utilizar mucho material manipulativo. Esto pues sirve para motivar la curiosidad y además también contextualizar los contenidos que para ellos sean significativos y funcionales para el alumnado. Una actividad que he planteado es la de medir el entorno con los materiales que tengamos. Vale, y el valor formativo y funcional de la medida que considero que es que medir pues no es solamente una habilidad matemática, sino una competencia vital que conecta estas áreas del conocimiento con nuestra vida, con nuestra rutina. Y esta enseñanza en primaria pues creo que debe ser una combinación entre lo que es la teoría y la práctica, ya que así se puede realizar un aprendizaje mayor, mucho más significativo, mediante el aprendizaje activo, como ya he mencionado. Otra actividad que podría ser también mayor para fomentar un poco más esta curiosidad sería la de convertir unos materiales de una medida a otra y clasificarlos pues realizando así una dinámica de juego según la masa o la capacidad que tengan. Vale, ahora entramos en el segundo tema con las magnitudes geométricas y sus medidas. En este podemos ver que las magnitudes geométricas, como anteriormente he mencionado, es un tipo de magnitud y son aquellas que nos permite describir y medir diferentes aspectos, como por ejemplo son los objetos y las figuras del espacio y cuánto miden sus lados, por ejemplo la longitud, cuánto mide la superficie que ocupa, que eso es el área, o el espacio que se llena, que es el volumen. Medir estas magnitudes nos ayuda a comprender mejor el mundo que nos rodea y así resolver estos problemas aplicándolo las matemáticas a nuestras situaciones reales. Ahora vamos a continuar con el perímetro y la longitud. La longitud es cuánto algo mide de largo, ancho o alto. Por ejemplo, podemos medir la longitud de una mesa o una altura de una planta.
El perímetro es una medida especial de longitud que nos dice cuánto mide el entorno de una figura, es decir, la suma de todos sus lados. Es muy útil para conocer cuánto necesitamos de un material para rodear algún objeto, pues por ejemplo, una valla para un jardín o como aquí tenemos en esta figura, un triángulo con todos sus lados diferentes. Esta suma nos diría cuánto mide ese triángulo. Y aquí otra actividad en la que podemos medir la longitud de una mesa con la unidad de medida de unos lápices. Vale, continuamos con la superficie y el volumen. La superficie es la medida de la cantidad del espacio que ocupa una figura en el plano, es decir, una hoja en una mesa o en el suelo de una habitación, que se puede medir en unidades cuadradas, como son centímetros cuadrados o metros cuadrados. Aquí tenemos una actividad en la que podemos decir que la superficie del rectángulo tenemos la base por la altura, que serían 3 centímetros por 6 centímetros. Y así veríamos cuánto sería la superficie. En el volumen tenemos que el volumen pues, es la medida del espacio que ocupa un cuerpo en ese mismo espacio, como por ejemplo una caja, una botella o una piscina. Y esto pues se mide en unidades cúbicas, ya que es algo que tiene mayor dimensión, como centímetros cúbicos o metros cúbicos. Aquí también tenemos otro ejemplo similar. Vale, por último tenemos la amplitud angular y su medida. En la amplitud angular pues tenemos que es la medida que nos indica cuánto se abre un ángulo, es decir, el espacio entre dos líneas que se cruzan en un punto llamado vértice. Esta apertura pues se mide en grados usando el transportador como la principal herramienta. Los tipos de ángulo que podemos ver son el agudo con menor de 90 grados, el recto que es igual a 90 grados, el obtuso que es mayor a 90 grados y el llano que es completamente llano de 180 grados. El resto de ángulos que vemos aquí son los tipos de ángulos, otro tipo de ángulos según la medida. Vale, por último también quiero concluir este tema haciendo un poco de hincapié en la teoría para los docentes, que es lo que yo considero que este tema pues, es útil para la educación primaria, ¿vale? En primer lugar tenemos las magnitudes geométricas en educación primaria y la orientación didáctica, que pues permite al alumnado interpretar y representar el espacio que les rodea. Por eso para mí considero que es algo clave para partir de una situación real y manipulativa, como anteriormente he comentado, que conecte con su propia experiencia, utilizando pues estos instrumentos como reglas, cintas, cubos, en contextos pues cercanos, como es su propio ambiente. También tenemos lo que es el aprendizaje de las magnitudes geométricas y su medida en educación primaria, con la complejidad y las dificultades que contiene este aprendizaje, ya que es un alto nivel de abstracción lo que genera esta dificultad, pues si no se trabaja desde lo concreto. Entonces tendríamos que trabajar desde lo que es lo común y los errores de la estimación a lo que ellos saben, y para superarlo pues respetar ese desarrollo cognitivo del alumnado a partir de esa experiencia que vivan. También tenemos los materiales didácticos y recursos para el desarrollo y evaluación de las magnitudes geométricas y medidas, que considero que también igual pues meter los materiales manipulativos que tengamos, los transportadores, cuerdas, y todo a base de una evaluación continua y formativa con este tipo de herramientas, ¿vale? Y por último tendríamos la enseñanza de las magnitudes geométricas, con el proceso de secuencia y didáctica y el desarrollo, en la que considero que la secuencia debe ir de lo concreto a lo abstracto, de lo manipulativo a lo que es algo más simbólico. Y esto comienza con lo que es la exploración y la situación de la vida cotidiana de estos niños y niñas, que siguen con unas actividades implicadas por los profesores de medición y así de representación. Así obteniendo pues lo que considero un aprendizaje más significativo, duradero y funcional. Y muchas gracias, esto sería todo y hasta la próxima.